Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Planeme. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Vamos a hablar mucho hoy de qué pasó con Macri en Nueva York, en Naciones Unidas. Habló por primera vez el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un contraste grande con los discursos de Cristina en Naciones Unidas en los últimos tiempos, y ni qué decir el último discurso de Cristina, donde salió durísima hablando de que el ISIS era una especie de montaje de Hollywood, diciendo que Estados Unidos tenía refugiado al espía Estiuso para perjudicar a su gobierno, y hablando también de que había no solamente terrorismo internacional, sino también terrorismo económico. Bueno, Macri fue con un discurso obviamente muy conciliador a Nueva York, haciendo guiños a los inversores, pero la discusión es qué pasa con Malvinas. Si el gobierno se enredó en una discusión con el tema de Malvinas, había dicho que quería resolver amigablemente la disputa por soberanía sobre Malvinas. Después tuvo un breve encuentro con la premier inglesa, y Macri dijo que Gran Bretaña estaría dispuesta a empezar a conversar el tema de la soberanía. Así que en un ratito vamos a contar qué está pasando efectivamente en el tema Malvinas con Gran Bretaña. En el medio, además de un comunicado que había sacado la Cancillería, la canciller Malcorra, diciendo que un comunicado conjunto con Gran Bretaña, que estaba la idea de empezar algunos tipos de acuerdos desde el punto de vista hidrocarburífero en la zona de Islas Malvinas, y eso generó una reacción muy dura del radicalismo y de la coalición cívica. Elita Carrió, que mañana la citó a la Cámara de Diputados a la canciller Malcorra para que explique efectivamente cuál es la posición argentina. Básicamente, el radicalismo, parte de la coalición cívica, Elisa Carrió, y diría casi toda la oposición, están planteando de que no se puede abrir la negociación por acuerdos económicos sobre el área de Malvinas con Gran Bretaña sin antes discutir la soberanía. Digamos, pues si se abre esa discusión, el planteo es que Argentina perdería o cedería una pieza importante en la negociación con el Reino Unido. Bueno, antes de meternos en ese tema, y después vamos a ver un poco también los contrastes entre Macri y Cristina en Naciones Unidas, quiero tratar un tema que pasó un tanto desapercibido teniendo en cuenta el poder de lobby muy fuerte que tienen los supermercados en la Argentina. Porque son uno de los principales anunciantes de los grandes medios, y además porque, bueno, efectivamente todo el tiempo lo hacían con el gobierno anterior y lo hacen también con este gobierno, negociando si efectivamente se aumentan o no se aumentan los precios. Bueno, a esa situación salió muy fuerte el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, con términos durísimos que verdaderamente a mí me sorprendieron. No tuvieron tanta difusión, sí un comunicado muy duro de las distintas asociaciones de supermercados contra Echeverre, porque Echeverre salió a decir directamente que los supermercados le robaban a la gente y a los productores. Es decir, que remarcaban fuertes precios sobre lo que era el producto salido del productor agropecuario y después salido de la fábrica, que recargaban en la cadena comercial unos precios exorbitantes que esos después terminaban siendo pagados por los consumidores sin que lo reciba el productor. Está con nosotros Luis Miguel Echeverre. Estuvo duro, es decir, directamente planteó los supermercados le roban a la gente. Sí, ¿Lo ratifica eso? Maxi, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Pero aparte, independientemente de lo que pueda opinar uno o nuestra entidad, es importante que juzgue la misma opinión pública. No sé si tenés los números a mano, porque son elocuentes. Bueno, sí, yo creo no los tenemos los números, por eso quiero repasar un poquito los números. Pero, a ver, ¿por qué la importancia, me parece, de que lo diga Echeverre? La Sociedad Rural, bueno, es una de las entidades del establishment económico, digamos, del poder económico argentino. De hecho, forma parte del grupo de los 6 también, las 6 cámaras más poderosas desde el punto de vista económico. Del otro lado hay un poder infernal que es el poder del lobby de los supermercados. Y esto de alguna manera desbalancea la discusión típica que había de asociaciones de consumidores contra los supermercados o de pymes contra los supermercados, diciendo, miren, nos ahogan los precios, remarcan todo. Ahora directamente, no es que se puede sospechar de que Echeverre esté pensando en un plan comunista atrás.
digamos, que esté pensando en intervenir los supermercados, sino que está contando lo que, según Echeverre, es una realidad que también viven los productores agropecuarios en la Argentina. Nuestra entidad representa productores de toda la Argentina, de las más variadas producciones, ¿no es cierto? Y bueno, entonces vemos que en la cadena de comercialización, a nuestro entender, hay abuso. Lo que nosotros dijimos claramente y lo convalidamos es que el consumidor no convalide precios abusivos, o sea, que no convalide precios que para nosotros son un robo. Y es muy claro ver bueno, fíjense la estos diferencia precios, ¿no? entre una cosa y otra, y que la misma opinión pública juzgue. Estos precios los elaboró la CAME, pero me gustaría mostrar antes los precios que elaboró Echeverre desde la sociedad rural. Efectivamente, un litro de leche lo paga 4 pesos el productor. Un litro de leche, 4.10 recibe el productor, sí. De la fábrica sale a 10 pesos 11 y se vende a 18.20. Esto es lo que le carga el supermercado. De lo que sale de la fábrica. De lo que sale de la fábrica. A lo que lo pone el supermercado en la góndola. Es decir, es casi un 100% que le carga de lo que sale de la fábrica. Exacto. A ver, vamos rapidito viendo otros precios, por favor. Bueno, queso rallado. Queso rallado, 52 pesos recibe el productor, que es lo que le pagan por la cantidad de litros de leche que necesita para hacerse un kilo de queso rallado. De la fábrica sale a 97, consumidor 360. No abro juicio. Esto es impresionante, lo del queso rallado. Que juzgue el consumidor. Lo del queso rallado, veamos un segundo, por favor, porque esto es impresionante. Acá estamos hablando que se multiplica por 3 el precio. Exacto. 3 veces y media. 4, 9 por 4, 36. Sí, de que sale de la fábrica hasta que lo pone en la góndola del consumidor. La fábrica lo entrega a 97 pesos, en la góndola está a 360 el kilo. Sí, es decir, y esto usted dice no tiene explicación. Bueno, que lo expliquen ellos. Si se sienten ofendidos por cómo los calificamos, que es un término duro, pero realmente duro también es esto, que pongan ellos, digamos, la cara y expliquen de dónde salen esos precios. Bueno, avancemos, por favor, un poquito. A ver, sí, podemos avanzar. Queso Mar del Plata. El productor recibe 42 pesos por la cantidad de litros que hace falta para hacer un kilo de queso Mar del Plata. De la fábrica sale a 56, consumidor 190. Bueno, esto también es impresionante. Estamos hablando de que acá, de nuevo, se multiplica casi Maxi, por 4 veces el precio de que sale de fábrica. Es decir, ya está procesado. Bueno, entonces, el producto y a raíz de todo esto sale que de se armó, fábrica, en la góndola la ponen 4 veces más caro. Exacto, y a raíz de lo que se armó esta polémica, recibimos llamados de toda la Argentina. ¿Por qué? Por las malas prácticas comerciales, porque cobran a más de 100, 120 días, porque les hacen pagar al repositor, porque les hacen pagar las pérdidas que tienen una vez que tienen la mercadería en el supermercado. O sea, esas son abusos, a nuestro entender, que está sufriendo tanto el productor por un lado y el consumidor por otro. A ver, por favor, podemos avanzar, vamos avanzando, así no tengo que pedir una a una. 25 pesos el queso cuartiloro le pagan al productor. La cantidad de litros de leche para hacer ese kilo de queso, 45 sale de la fábrica, 115 al consumidor. Bueno, también hay un recargo importante. Dulce de leche, sí. 7 pesos, que es lo que hace falta para hacerlo, 20 sale de la fábrica, 65, el triple. Lo pone el supermercado a 65 en la góndola cuando la gran empresa, hay 2 lácteas principales que fabrican el dulce de leche. También hay fábrica más chica, hay fábrica más chica, pero se lo venden a 20 pesos y el mismo dulce de leche después aparece 65 pesos el kilo en la góndola. En la góndola. Exacto. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, y fíjense lo que pasa con la manzana también. 2 pesos 30, hay 2 calidades, esta de primera calidad y otra, trae un ejemplo, había una de segunda calidad, 2 pesos 30 al productor, 18.20 va al súper y el súper lo pone a 40.45 al consumidor. Bueno, a ver, rapidito, también hay, bueno, el caso del vino. El vino no sabemos cuánto sale el productor, pero es lo que le vende directamente al súper. El súper le vende, digamos, la bodega, acá hay un solo ejemplo, 30 pesos entrega la botella, 50, 55. Entonces, ¿y qué pasó acá? Pasó que llegó en un camión una noche, lo pusieron en una góndola y se terminó la magia. O sea, ese es el punto. ¿Dónde está? ¿Qué justifica todo ese recargo? Por lo que podemos saber, y me encantaría que digan lo contrario, empleados hay en la carnicería, en la panadería y en las cajas. Todo lo demás los hacen las empresas que tienen que reponer o tienen que contratar otras empresas, las pymes, para que le hagan la reposición en las góndolas. Bueno. Entonces, ahora, hasta el gobierno pasado, había un gobierno que intervenía en la economía y que estos entre 4 paredes disponían cuánto recibía el productor y cuánto pagaba el consumidor. Ahora que no hay intervención, bueno, señores, hay que transparentar la cadena. A ver, coincide en lo que plantea Echeverre, Luis Miguel Echeverre, el titular de la Sociedad Rural, coincide también la CAME.
que agrupa a empresas pymes y muchas empresas del comercio de pymes. Miren los precios que pone la CAME, ¿no? Directamente la CAME no se sabe lo que pasa en el medio, pone directamente el precio del productor. Esto pasa en frutas y verduras, el precio del productor y el precio directamente en supermercado. Un kilo de pera le pagan 1,90 pesos al productor, 26 pesos lo pone el supermercado, se multiplica por 13 el precio entre que sale del productor hasta que llega al supermercado. El limón, 1,70 pesos, le pagan al productor, está a 17 pesos al público en la góndola, se multiplica por 10 efectivamente el precio. Bueno, esto lo veíamos la manzana, manzana pero es roja, importante se multiplica ver, por 12 veces es importante el precio. no solamente lo que recibe el productor, sino lo que hay en el medio, si hay un distribuidor o hay una industria, y después el paso ese, porque bueno, es más contundente todavía. O sea, es importante, Maxi, que se transparenten, como decíamos recién, estas cadenas para que tenga el productor un precio por encima del costo de producción y por otro lado el consumidor no pague, no convalide precios abusivos. Bueno, a ver, ahora le voy a preguntar un poquito cómo se resuelve este tema según la visión que tienen ustedes, ¿no? Pero también me interesaría ver un poco del comunicado de la CAME que muestra que efectivamente han bajado en el último mes, en agosto, algunos precios para el productor. Por ejemplo, el precio de la lechuga bajó 50%, lo que le pagan al productor, y en la góndola bajó 15% el precio. O el precio de las frutillas bajaron 40% lo que le pagan al productor, y en la góndola bajó 5% el precio. Bueno, mira, te digo... O en el caso de la zanahoria, que se ha hablado mucho por las inundaciones en el tema de Santa Fe y que se importó también zanahoria, bajó en agosto 26% el precio que le pagan al productor y en la góndola bajó solo 9%. Bueno, te doy un Entonces ejemplo que la mañana... pregunta es quién se queda con la diferencia. Bueno, mañana presentamos una denuncia en defensa de la competencia en la Secretaría de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, por el tema de la leche. Hasta ahora hace 2 años que venimos con valores de quebranto a los productores y el argumento de la industria es que al haber bajado, que es verdad, el precio internacional de la leche en polvo, no se podía pagar más al productor, ¿no? Ahora subió, en los últimos 45 días subió casi un 40% de precio internacional y al productor 5%. La misma pregunta que te haces vos, ¿quién se queda con la diferencia? Mañana va y le pedimos a la Secretaría de Comercio, ahí es donde hace falta un Estado fuerte, presente, que garantice la transparencia en este tipo de cadenas. Ahora, le pido que mire esa cámara porque lo está viendo también un representante de la Cámara Argentina de Supermercados, que es Fernando Aguirre. Que bueno, ha sacado, no esta cámara, sino la otra cámara, ASU, un comunicado muy fuerte contra Echeverre, contra el titular de la Rural, diciendo que estas declaraciones, diciendo que los supermercados le robaban a la gente de los productores, son demagogia pura o ignorancia de lo que pasa en la cadena comercial. Aparte del comentario, digamos, bueno, ¿qué hacemos con los precios? Está bien, es una opinión que cualquiera tiene el derecho de opinar lo que sea, pero estaría bueno que expliquen por qué saltan de un precio al otro, que transparenten sus costos, sus precios, porque de eso estamos hablando en definitiva, independientemente de los calificativos. A ver, quiero una opinión de Fernando Aguirre, que es el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, muy duro. Yo decía, es la Rural, es decir, los que están saliendo a decir acá los supermercados le están robando a la gente. Es fuerte, hasta ahora lo decían sectores de las pymes, lo podía decir CAME. Bueno, ¿cuál es la respuesta que tienen los supermercados? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de supermercados, no son todos los supermercados iguales. Hay un grupo de grandes cadenas internacionales, también hay 2 grandes supermercados o cadenas nacionales de origen argentino, que son los que realmente tienen un poder muy importante, un gran poder y lo ejercen, un poder económico, financiero, etcétera, etcétera. Pero el resto de lo que es el supermercadismo, es decir, lo que nosotros representamos como Cámara Argentina de Supermercados y Federación de Supermercados, que es básicamente lo que en el interior del país tiene mucha fuerza, las cadenas regionales, los supermercados independientes, no se los puede poner dentro de esa categoría. Que las grandes cadenas tienen un excesivo poder y lo usan, es verdad. Que necesitan tener grandes ganancias porque parte de esas van al exterior en forma de regalías, también es verdad. Pero cuando uno habla del supermercado, habría que separar
de qué tipo de supermercado estamos hablando. Bueno, está bien. Yo pensé que Aguirre iba a defender la posición de los supermercados, pero claro, Aguirre es la Cámara Argentina de Supermercados. Claro, son indefendible. Es supermercados. indefendible, es que es así, es muy contundente. Pero además, esto. creo que Aguirre lo dijo bien. Y es entendible. Hay otro condimento, más allá de los precios, es la actitud que tienen con los proveedores. Digamos, la actitud, el manejo financiero. Justamente. ¿A cuánto le pagan a las pymes? ¿A cuánto le pagan a los 120, proveedores? 130 días. Obvio. Les hace reponer la mercadería, les mandan notas de débito por el tema de las pérdidas que tienen adentro del supermercado. La otra vez me comentaba uno, esto se armó un revuelo bárbaro. Me dice, mirá, a mí yo me fui, no le vendo más a los supermercados porque a fin de año me mandaron que tenía que poner el 3% de la venta anual para promoción. Bueno. Se fue ese señor de ahí. Entonces, pero el problema, bueno, ahora el problema está planteado. ¿Qué hace el gobierno? A ver, yo siempre dije, y he escrito un libro con esto, que el gobierno anterior, pese a que tenía una visión de que iba contra el poder económico, en el caso de los supermercados, transó con los supermercados. Es decir, la política de Moreno fue acuerdo con los supermercadistas, que son pocos, para que me cuiden los precios cuidados y otras cosas. Y voy en contra de los productores agropecuarios. De hecho, hubo una transferencia muy grande de ingresos de los productores a los supermercadistas porque quedó demostrado que después los precios se remarcaban. Ahora, en el gobierno de Macri, y está peleada la discusión, porque hay un sector del gobierno, que puede ser el ministro de Agroindustria, Bullagli y demás, que dicen hay que hacer algo con los márgenes que tienen los supermercados. Y hay otro sector, de hecho el propio secretario de Comercio, Miguel Brown, que plantean el gobierno no debe intervenir, no debe ir a las prácticas intervencionistas tocando la ganancia de los supermercados. Es intervenir y otra cosa es investigar si hay posiciones dominantes, si hay abuso de posición dominante, si hay carterización, eso sí, eso es por eso siempre muchos nos dicen que no queremos Estado. No, acá hace falta un Estado fuerte que garantice la transparencia y que garantice la competencia entre los diferentes actores que hay, en este caso en el comercio, para que no haya abusos ni para el lado del productor ni para el lado del consumidor. O sea, por eso es que mañana, en el caso de la leche en polvo, vamos a hacer esa presentación en la Secretaría de Comercio para que se investigue por qué al bajar los precios bajan al productor, pero al subir al precio internacional o subir el principal producto que es la leche en polvo, no se traslada eso al productor como debería ser. O sea, ese es el punto. Entonces, de esa manera sí, que se achique la brecha lo más posible entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, a partir de la competencia y la transparencia. Hay mercados que son más transparentes, como el de la carne, por ejemplo, porque hay muchos oferentes de un lado y muchos compradores del otro. Es decir, si no vas al supermercado, vas a la carnicería, digamos. Sí, claro. Entonces hay muchos compradores y muchos vendedores. Ahí generalmente es muy rápida, digamos, la transferencia de las bajas o de las subas de la hacienda en pie al mostrador. Pero en otros, como el caso de la leche, la fruta, que trajimos esos ejemplos, queda por el camino. Los principales compradores ahí son los supermercados. Son pocos y evidentemente cargan, a nuestro entender, abusivamente precios, perjudicando al consumidor y también al productor, por lo que hablábamos recién, los plazos de pago, las condiciones comerciales. Aparte, muchos decían, mirá, realmente tenemos miedo de hacer pública estas cosas por miedo a represalias comerciales. O sea, no deberíamos vivir eso, ¿no? Es decir, que la concentración económica genera esas cosas. La concentración económica genera un poder ilimitado y una voracidad en las ganancias y obviamente lo que genera es miseria del otro lado, porque lo que hay para repartir es siempre lo mismo. Yo lo que discrepo con vos es que no solo pasó en los supermercados con el otro gobierno, todos los grupos concentrados, las cerealeras, las petroleras, las mineras, todos fueron beneficiados en el gobierno anterior. Digamos, después la producción... Bueno, también digamos, si está Echeverri, el titular de La Rural, diciendo que los supermercados son unos ladrones hoy, es porque tampoco está habiendo mucha acción respecto a qué se hace respecto a los supermercados. Yo mostré la otra vez, los precios de costo de lo que había pasado con los productos lácteos en enero y febrero, cuando el productor, el tambero, recibía el mismo litro de leche que antes de la devaluación. Que había bajado el precio de la leche en polvo, que fue verdad. Sí. Ahora subió un 40%. Y
no se transmite al productor. Claro, pero la leche fluida, el tambero, seguía cobrando el mismo litro de leche que antes de la devaluación. Y sin embargo, entre enero y febrero, una remarcación feroz de todos los lácteos También. En las góndolas. Sin duda, subió. Ustedes dicen ahí la responsabilidad. Subió el precio Subió el precio del consumidor y quedó igual el precio del tambero y se fundieron miles de tambos en la Argentina. Ese es el punto. Tenemos que encontrar, porque ¿cómo funciona en otros lugares? En otros lugares donde hay estabilidad monetaria, por ejemplo, no hay inflación, los estados se preocupan para que no haya posiciones dominantes o carterización. Incluso lo que vos decís, el comentario por ahí que llama la atención y te entiendo por qué nosotros estamos diciendo esto. Porque la realidad del campo cambió alguna imagen del pasado que por ahí tiene alguna parte de la opinión pública. Nosotros representamos cientos de miles de productores, en general medianos, de toda la Argentina. O sea, por eso salimos... Es fuerte que le digan ladrones a un sector del poder económico, bueno, que ha ganado mucha participación en los últimos tiempos. En realidad la frase fue: no se dejen robar, no convaliden precios abusivos por parte de los supermercados. Así fue la frase. A ver, Aguirre, simplemente, entonces, ¿hay responsabilidad efectivamente en los supermercados en la fijación de precios? Porque los supermercados dicen la cadena de comercialización. Nosotros no tenemos la responsabilidad que dice la rural o los productores. Insisto en lo mismo, hay un determinado grupo que tiene un poder y lo usa, y otro muy gran grupo de supermercados nacionales que de alguna manera sufren también las consecuencias, por ejemplo, en el precio de compra. El supermercado pequeño no puede comprar al mismo precio que compra un supermercado grande, y ahí hay una discusión permanente con los proveedores para poder conseguir las mismas condiciones, los mismos descuentos, etcétera, que le otorgan a las grandes cadenas. Y las grandes cadenas, vuelvo a decir lo mismo, ese poder económico que tienen lo usan, y lo usan muy fuertemente. Ya está en los estudios Alberto Fernández, mira cómo han pasado los tiempos, ¿no? Desde el 2008 la 125, que ahora la rural sale con los tapones de punta contra los supermercados. Argentina es circular, va dando vueltas y vueltas. ¿Y qué pasa con las retenciones a la soja? Le voy a preguntar la última, ya lo tengo a Echeverri acá, el titular de la rural. Macri dejó abierto, no lo puso en el presupuesto, qué iba a hacer con las retenciones a la soja el año que viene. Había prometido bajar 5 puntos cada año, bajó 5 puntos este año al 30%. Me dicen que Macri quiere hacer lo mismo, bajar a 25% el año próximo, pero Prat Gay, hasta Bullay, el resto de los ministros le dicen no dan las cuentas, son 16.000 millones de pesos. El presupuesto del año próximo tiene un agujero fiscal fenomenal que se financia con deuda. Bueno, ¿cuál es la posición del campo respecto a esto? A ver, el gobierno cumplió a poco tiempo de asumir la promesa de campaña, eso generó mucha confianza, esa confianza también hizo cumplir una especie de compromiso que tenía el campo que decía: sáquennos el pie de encima y vamos a demostrar la potencia que tiene la producción de alimentos en la Argentina, la producción agropecuaria. Y así fue que este año la inversión y gasto del campo va a ser de 58.000 millones de dólares. Se incrementó la siembra de trigo, se va a incrementar ahora la de maíz, la de girasol. Hay retención de vientres, ya vemos en miles de pueblos de la Argentina un resurgimiento comercial, vemos mayor consumo de todo tipo de insumos agropecuarios, maquinaria, generación de empleo en la agroindustria. Esto fue diciembre del año pasado, no tenemos por qué dudar de la palabra del gobierno que cumplió y faltan 3-4 meses. ¿Ustedes quieren que efectivamente el año que viene le bajen otros 5 puntos? Eso sería virtuoso. Y ¿no? Si el gobierno dice no hay plata, no lo vamos a hacer. Veremos en ese momento. Pero porque yo le digo, el gobierno dice hoy que baja 5 puntos más la retención a la soja, y acá está Piumato que está viendo si el viernes la CGT anuncia o no anuncia paro general, primer paro general contra Macri. Te saco una cuenta. Lo que van a decir los sindicatos es: el gobierno lleva una suba del piso de ganancia muy módica el año que viene, justamente porque no le dan los números fiscales, y le baja otros 5 puntos de retención a la soja. Bueno, yo te cuento, este año para mover la cosecha hicieron falta 5 millones de viajes de camión.
de seguir en esta lógica de mayor inversión, el año que viene vamos a necesitar entre 5.600.000 y 6 millones de viajes de camión. Eso significa un señor sentado en un camión consumiendo combustible, aceite, gastronomía, noche de hotel, etcétera. Eso significa el campo. El campo invierte y genera empleo en toda la Argentina. Como te digo, faltan 3, 4 meses, ¿no es cierto? ¿Ustedes siguen reclamando entonces la baja de 5 No es un puntos de reclamo, entendemos, a ver, si alguien se compromete un gobierno y cumplió, y todavía faltan 3 meses para que se dé un año a partir de que hicieron lo del año pasado, bueno, no tenemos por qué dudar de eso, no tenemos por qué dudar de eso. Yo te A ver, digo, Echeverri, el sí. gobierno no cumplió con los trabajadores, porque no dijo que iban a bajar el impuesto al trabajo. El presidente dijo que no correspondía que el Estado se quede con la plata de los trabajadores. Dijo que lo iba a eliminar. Entonces, ya está en deuda 9 meses. Con el campo cumplió, con los trabajadores no cumplió con la promesa de campaña. Entonces, la diferencia ya no es solo para el año que viene, sino ya es hoy la diferencia. Hace 9 meses que es la diferencia. ¿Están evaluando el viernes próximo si se hace el primer paro nacional contra el gobierno? Bueno, el viernes es el Parlamento de los Trabajadores, el Comité Central Confederal. Ahí lo que va a salir el sentimiento de todas las organizaciones gremiales. Lo más probable es que salga un mandato al Consejo Directivo, porque por los estatutos es el Consejo Directivo el que define una medida, pero si no hay respuestas claras, en todo esto estamos diciendo las cosas que no se cumplieron. En la mayoría de los sectores de trabajo se ha perdido frente al costo de vida, las paritarias han perdido. Estamos hablando, cuando hablamos de ganancia, hablamos de los que tienen un sueldo medianamente digno, pero hay un montón de trabajadores que están por debajo, incluso de lo que es la canasta básica para no ser pobre en la Argentina. Está concreto que ya eran muchos los pobres el 10 de diciembre, ahora han aumentado los pobres, han aumentado los hambrientos. ¿Y cuánto esperaron Entonces, para hacerle un paro a Cristina? Que a Macri le hacen el paro a los pocos meses de tener que tapar un escándalo en la economía, y no es cierto que no cumplió. Perdón, al gobierno le hemos hecho un montón, al otro gobierno le hemos hecho un montón de medidas. hacían Y perdón, Gregre. cuando empezó el gobierno... Primero había varias CGT, o sea perdón. que algunas no le hacían. Iban a tomar... Barletta, agarra la historia. Al Sí. gobierno de Kirchner devolvió las paritarias, empezaron a recuperar los salarios después de la debacle del 2001. Y si entraba plata para chorro. No me comparé esa economía. No importa, Era fácil. pero... Con plata es fácil. pero vos, pero el gobierno de Macri... hoy, ¿Cuánto pagaban las en hojas? Naciones Unidas Macri dijo Ay, se me fue que el- vamos a eliminar la pobreza. Que ¿Cuánto? vamos a eliminar... ¿Pero qué me decía a mí? Yo no soy Y si gobierno. lo vamos a eliminar. ¿Qué le quería decir? Yo represento ¿Que a no los está para bajar la trabajadores, retención de Barletta. azúcar? No, yo lo que quiero... Vos decís que los trabajadores también que el hambre aumente en la Argentina. ¿Vos estás de acuerdo? No, yo Bueno, voy a decir entonces no me cosas que digas. A ver. Pero vos me cortás a mí. ¿Cómo va Ahora- a ser? Si el gobierno dijo que iba a eliminar el impuesto al trabajo, vos sos como Menem, que si decía lo que iba a hacer no te votaba nadie. A ver, ahora hay lo que discutimos. ser- Lo está haciendo. En la democracia Lo el está haciendo. compromiso es lo que se dice. Lo está se cumple. haciendo. No, A ver. no, él dijo que iba a eliminar. Al sector del campo le respondió enseguida. A los trabajadores no cumplió. A ver, un segundo. Miren el informe, Macri en Naciones Unidas, ahora vamos a hablar de eso, pero a la vuelta lo espera la CGT calentita, así como lo está planteando Julio Pimato. A su regreso de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, Mauricio Macri volverá a su pulseada con los gremios más poderosos que no parecen estar dispuestos a extender la luna de miel con el gobierno. El viernes se reunirá la cúpula de la nueva CGT para definir si van al primer paro nacional contra la gestión Cambiemos. Los sindicalistas se quejan por la caída del poder de compra de los salarios, que corrieron este año muy por detrás de la inflación, y reclaman la reapertura de paritarias para compensar las pérdidas en los bolsillos de los trabajadores. Están enojados además porque el gobierno anunciará una reforma light del impuesto a las ganancias con una suba del mínimo no imponible de apenas 17% para el año próximo. Durante el foro de inversiones, Macri intentó aliviar la tensión con los sindicatos pidiendo prudencia. Yo confío en la prudencia, en el sentido común de nuestro sindicalismo. Estamos hablando con varios de ellos sector por sector en acuerdos productivos de largo plazo. También Pratgay envió su mensaje a la CGT. La inflación, si la limpiamos del efecto de las tarifas, en el mes de agosto fue del 0,9%. Es una escalera realmente desde que el INDEC empezó a publicar sus números.
cada mes durante el cual la inflación sea inferior al 2,5% mensual, está recuperándose el poder adquisitivo del salario. Pero los gremios estatales enrolados en ATE ya anunciaron un paro y movilización para el próximo martes en todo el país, en reclamo de la reapertura de paritarias y el freno de los despidos. La cumbre de la CGT es una forma de meter presión que puede definir la primera medida de fuerza unificada de todos los sectores gremiales contra el gobierno. ¿Qué está dispuesto a ceder Macri para desactivar el paro más anunciado? ¿Logrará comprar más tiempo a la CGT a la espera de la reactivación y las inversiones? Bueno, ahí está, ¿no? Macri, si fuera por Macri, se queda, me parece, en Nueva York hablando de Naciones Unidas, por cómo lo esperan el sindicalismo. Quería agregar dos cosas a este interesante debate. Primero, que el gobierno cumplió muchas cosas hacia los trabajadores. Primero, el aumento de las asignaciones familiares, que me parece que fue un aumento muy importante. El tema de ganancias, vamos a modificar las escalas por primera vez en 20 años, por lo tanto, durante todo el tiempo anterior no se modificaron y me parece que estamos enviando. Entonces, me parece que hemos tenido una política hacia los trabajadores. Y los trabajadores hemos sido responsables. Hemos cerrado paritarias en la mayoría de los sectores, incluido el sector de la educación, donde por primera vez empezaron las clases en todas las provincias, porque el gobierno justamente nacional apoyó a las provincias para que puedan cerrar las paritarias docentes en cada uno de los lugares. Por lo tanto, me parece que de alguna manera hemos ido teniendo una agenda muy favorable en el vínculo con los trabajadores. Claramente, por supuesto, la CGT tiene su derecho, una representación sectorial, está muy bien que ellos defiendan al sector que tiene que hacerlo, pero también le pedimos un poco de paciencia, ¿no? Me parece que la paciencia que tuvieron con el gobierno de Cristina, parece que hoy se les terminó y me parece que hay que ser... Pasaron 9 meses. Terminó la paciencia, Perdón, hay un montón de cosas, yo te digo, hay un montón de cosas siempre, que todavía... Pará. El que no da respuesta... CGT. Perdóname, el gobierno que no Caló, da respuesta... ¿qué hacía? El gobierno que no da respuesta... A mí no me puede decir, por eso No, te peleamos pregunto. siempre. Perdóname, el gobierno que no da respuesta siempre pide paciencia. La paciencia está dada por el bolsillo. La respuesta la dimos. Perdóname, no la dieron, perdóname. El presidente Lo acabo de decir. Lo digo, leí lo que dijo el presidente de campaña. El presidente de campaña dijo Pero no lo dijo que lo iba a cumplir el primer No, ¿cómo no? Recién tuviste al campo que le cumplió inmediatamente la promesa de campaña. ¿Cuándo la va a cumplir? ¿En el 2030? Entonces dijo, Estamos mandando un proyecto y yo de ley te digo, ahora, perdón, Julio. respecto a la Vamos, ¿qué más respecto a la prudencia y a pesar de no cumplir el tema de campaña, el movimiento obrero argentino ha sido prudente al mango, porque con las condiciones que había, esperó 9 meses, para llegar a esto. Y te digo más, el ministro de Trabajo nos reconoció a la delegación argentina a la OIT a principios de junio que nos agradecía la prudencia que el movimiento sindical había tenido en los primeros 6 meses de gobierno. Entonces, la prudencia tiene un límite. Si no hay respuesta concreta a las promesas hechas por el gobierno. ¿Qué quieren ustedes? Que suba el piso de ganancia y se modifiquen las escalas fuertemente en el caso del impuesto de las ganancias. Pero es lo que que se dijo le aumente que cumpla todo con lo la que los promesa de jubilados campaña. necesitan. Perdón. Y que La aumente realidad la educación. La realidad que es una decisión del resolvamos- Congreso. Perdón, que resolvamos el gobierno déficit fiscal. Perdón. Que metieron 2 millones de cumpla empleados. solamente ¿me escuchás? Sí. Que cumpla la promesa de campaña. Escuchá lo que dijo el presidente de la campaña, que cumpla la promesa de campaña. En una democracia, el mandato es responder a la promesa que se hizo a los votantes. Hemos Punto. cumplido un montón de promesas, No, Julio. este Hemos tema... cumplido un montón de vos elegís promesas. cuál, Un bueno, vos montón, elegís no, cuál. incluida ¿Y por qué no se cumplió esta? No, porque esto hay que... ¿Por qué no se cumplió? Porque hay que modificarlo por ley. cumpliendo. El gobierno va a mandar un proyecto de ley que discutiremos en el Parlamento. Pero no Para va que de venga. eliminar. Vamos a discutirlo en el No, Parlamento. pero Veremos si otra- cuál es la manera. Obviamente, también está el Mirá, tema... si hay voluntad... También está el tema Perdóname, fiscal, por supuesto. Perdóname, el quite ¿vos le vas a hablar vos de solo o hablas solo? retenciones Va. la hizo por decreto, Habla solo. perdóname. Dale, habla El solo. quite de retenciones le hizo por decreto. A ver, ¿no? Macri No, hoy no mandó un en proyecto Naciones al Congreso. Unidas hablando de Era diferente. la No búsqueda de un mandó un proyecto. acuerdo Era diferente, amigable tenía facultades el Ejecutivo por el para tema quitarlo, Malvinas con Gran el tema Bretaña. ganancias. El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi 2 siglos
por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Bueno, ahí está Macri. No se termina de entender qué quiere hacer el gobierno con el tema Malvinas, cuál es la posición, ¿no? De hecho, mañana va a ir Malcorra a diputados porque la llamó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, que es nada más y nada menos que Elisa Carrió, que había estado bastante enojada porque Malcorra había difundido un comunicado conjunto con la Cancillería británica sobre la posibilidad de explotar negocios en el área de Malvinas, ¿no? Negocios petroleros. Nosotros queremos recuperar la soberanía sobre las islas, eso claramente es nuestro. Y lo dijo en el discurso hoy el presidente. Es lo que queremos recuperar la soberanía y empezar a negociar ese punto, ese es nuestro objetivo. Por supuesto, después cada uno podrá tener una visión sobre cuál es la mejor estrategia. La realidad que hasta ahora, lamentablemente para todos los argentinos, en la estrategia de todos los gobiernos fracasó, porque es difícil. No ha funcionado ninguna estrategia. No ha funcionado ninguna estrategia. Entonces, bueno, hay que ser creativos, pero también cuidadosos, ¿no? Con la estrategia. De ser creativos en cuanto a qué estrategia vas a desarrollar para poder lograr avanzar en esta negociación, pero cuidadosos de no resignar posiciones en esta negociación que puedan significar después estar en una posición más débil en la negociación de soberanía, ¿no? A ver, ya está con nosotros Alberto Fernández. Gracias por venir. No sé cómo lo vio Macri hoy en Naciones Unidas, el primer discurso de Macri en Naciones Unidas. Un contraste fuerte con Cristina, ¿no? Con el último discurso de Cristina en Naciones Unidas, desde mi punto de vista, fue patético el último discurso, ¿no? Cristina hablando de que el ISIS era... de Malvinas el último discurso. Que no habló de Malvinas. No habló de Malvinas. Dijo que el ISIS era un montaje de Hollywood y pidió durante 20 minutos que Estados Unidos largue a Jaime Estiuso, el ex hombre todopoderoso de la CIA, una cosa vergonzosa, digamos. Pero no sé cómo lo vio hoy a Macri, digamos. Macri en 15 minutos creo que planteó un contraste importante. Sí, me parece que estuvo bien el presidente. ¿Ah, sí? Me parece que estuvo razonablemente bien. Yo no le doy mucha... Pero la verdad es que es un escenario donde circulan presidentes como... Yo he estado 2 o 3 veces y esto circula a una velocidad. Naciones Unidas. Sí, claro, no tiene la trascendencia que cada país le da al presidente propio. Igual me parece que estuvo bien, me parece que lo de Malvinas está muy bien, si lo inician. Es verdad que hay que tener cuidado, porque no se puede decir que quiero discutir la soberanía y al mismo tiempo firmar un acuerdo para explotar conjuntamente lo que se supone que es mío. Esas cosas son cuestiones de prudencia que por ahí no está bien como planteó el gobierno el tema Malvinas, porque algunos criticaban, decían que esto de discutir amigablemente... pero está bien, creo que es un concepto que tiene que ver con un concepto diplomático, o sea, ¿es la guerra o discutir amigablemente? Y me parece que es correcto lo que está diciendo, porque efectivamente es el camino que nos queda, el camino de la diplomacia. Lo que creo también es que hay que ser cuidadosos, porque no se puede decir esto allí y al mismo tiempo suscribir un acuerdo para explotar lo que se supone que es mío. Porque eso es absolutamente incoherente en términos diplomáticos y son cuestiones que en la diplomacia se les presta mucha atención, mucha atención. Y bueno, igual me parece que es un gran avance, la verdad, si efectivamente, como están diciendo, no tengo por qué dudarlo. Que Gran Bretaña se siente a conversar del tema Malvinas. Y además que explícitamente se diga, estoy dispuesto a hablar de la soberanía en Malvinas. No está diciendo, te la voy a reconocer, porque capaz que dicen, no, la soberanía es mía, pero por primera vez en mucho tiempo admite la necesidad de discutir o de conversar de quién es la soberanía de Malvinas. A ver, usted no ve... Ojalá, yo escuché recién a la canciller por radio cuando venía para acá y relativizó eso. Relativizó, así como también relativizó lo que se había firmado, relativizó el tema de claro, los titulares. Me parece que lo que creo que está diciendo la canciller es un poco lo que digo yo. Que discuta, que se sienten a hablar sobre la soberanía no quiere decir que se le reconozca la soberanía argentina. Lo que se va a discutir es de quién es la soberanía, que es una discusión... Lo que pasa es que el concepto de soberanía nunca había sido puesto en la mesa. A ver, y eso me parece que es muy saludable. Que lo de Malvinas tiene implicancias muy grandes, no solo para Malvinas, porque en Malvinas, en la posesión ilegítima de Malvinas, Gran Bretaña sustenta sus reclamos sobre la Antártida, que justamente coinciden con
con la zona, que Argentina tiene sobrados derechos desde que es el primer país que inició la investigación científica en la Antártida. Claro, De cualquier manera, la Malvina no es solamente la de cualquier porción manera, de tierra, ¿no? me parece que lo de Macri estuvo bien, que es montón de razonable, que ojalá se inicie esa conversación. Otra cosa que me llamó la atención del discurso, la verdad que esperaba una actitud más firme contra Irán en el tema AMIA. Porque que AMIA, que ya quedó reducido a pedirle buena voluntad al mundo a que ayude a resolver el problema, la verdad no me gusta, porque la verdad es que el retroceso de Cristina sobre Irán en el reclamo AMIA fue un reclamo de todos, y esta vez casi hubo silencio en ese punto. Es decir, el gobierno estuvo muy cuidadoso. Demasiado, claro, demasiado. En no dar la vuelta a una página respecto a cuál fue la posición de Cristina en los últimos 2 o 3 años respecto a Irán. Es más, una de las cosas que yo también valoré es que se haya terminado ese maldito pacto con Irán, que ocurrió en época de Macri. Y la verdad es que no entiendo por qué hubo una actitud tan cuidadosa en el tema donde todo lo que se dijo es pedirle al mundo ayuda a resolver un tema que tenemos que resolver nosotros. ¿Usted cree que debió haber mencionado directamente a Irán? Y si me parece que todos estamos de acuerdo que la discusión pasa por ahí. Hasta la muerte de Nisman dice el oficialismo que tiene que ver con Irán. Todo tiene que ver. Por eso, entonces, simplemente, eso sí me pareció es un tema que tiene que resolver la justicia, ¿no? Nosotros hemos tomado medidas muy importantes, como por ejemplo no apelar la inconstitucionalidad del pacto con Irán. Pero perdóname, lo que decís es parcialmente cierto. El tema es cierto, por cierto, judicial, pero también es cierto que hay una posición diplomática de Irán de no ceder las extradiciones. Y eso sistemáticamente se reclamó diplomáticamente. Y la verdad es que me parece que por ahí es una omisión no querida. Pero que podemos usar. Yo he presentado un proyecto para hacer un juicio en ausencia, justamente para permitir, en caso de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de los atentados de la AMIA, permitir que se haga un juicio en ausencia y poder juzgar a los acusados iraníes sin necesidad de estar presentes, porque que lo que están haciendo hoy es eludir la justicia. Está bien, yo no te estoy diciendo. Lo que digo es que Macri hoy, que debió haberlo planteado, no lo planteó. A ver, Alberto Fernández ve al gobierno que es muy crítico respecto a lo que está pasando con la economía o algunas decisiones que está tomando el gobierno respecto al rumbo económico. ¿Ve bien la agenda internacional del gobierno? No, porque recién dijo que estuvo bien. Bueno, estuvo bien hoy. Sí, estuvo bien. Pero no ve bien la agenda. Yo la creo muy confusa. La creo infantil. O sea, es un gobierno que piensa que porque viene Obama vienen los inversores, que porque viene Hollande vienen los inversores. Bueno, hoy hubo un nuevo encuentro con Obama. Sí, se va a reunir 1000 veces, se van a reunir 1000 veces, pero el problema no lo resuelve una reunión con Obama. Tampoco puede hacer magia Macri. Acá hay un dato de la realidad, que es la economía, que no se lanza. Y bueno, en tanto y en cuanto no avanza la economía, tenemos este problema. Ahora, nosotros no sabemos si estamos alineando con Estados Unidos, con el Pacífico, con Europa, si abandonamos el Mercosur. La verdad, la diplomacia está como en un limbo que no sé exactamente dónde estamos parados. Es cierto que de la Argentina, pendiente de Venezuela, Rusia y China, eso era una mala idea. Pero esto es un desorden, no sé exactamente dónde estamos alineados en el mundo. ¿Y cuál es el planteo, la crítica? Podemos ver la foto hoy de nuevo de Macri con Obama y Macri con... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo no creo que la Argentina se tenga que alinear con uno u otro bloque. No, yo soy peronista, creo que el tema entre los países hay interés. Yo nunca discutí que el otro gobierno negociara con Rusia o con China y que este no lo haga. El tema es cómo se negocia. El tema es cómo se negocia. Porque si algo le critico al gobierno de Macri, que dijo que iba a revisar el vergonzoso pacto con China del gobierno anterior, porque no era un pacto de colaboración. Y no solo lo revisó, sino lo está aplicando. Los productos chinos entran a rolete a la Argentina, preguntarle a las pymes, preguntarle a la industria, que es cumplir con ese pacto. Esto es lo preocupante. Igual, si los pactos fueran de colaboración y de complementación, sí sería importante. No es cierto. A ver, ¿cómo no? Las negociaciones que le dejaron a este gobierno
los compromisos que asumió el gobierno anterior, Pacto por se ejemplo, denuncia. por ejemplo, con la construcción de la reproducción. No se revisó. A ver, un segundo, que quiero. No me quiero meter en ese tema. A ver, un segundo. No me quiero meter en ese tema en particular. A ver, ¿cuál es la crítica de Alberto? Perdón, acá está con Obama en algún lado. Este es el pelado, este es Obama, no sé, digamos. ¿Qué es esto? Ah, este es Obama. Ah, perdón, no sabía. No, pero creo que hubo un encuentro, digamos, con. Este es Obama. Bueno. Gracias. Pero está muy bien todo eso. Yo sí, creo que está muy bien que lo haga. Sí, pero ahí lo ve de lejos, digamos. Pero seguramente Alberto, en cuenta, ¿cuál es la crítica a la política económica, lo que está pasando desde el punto de vista de la política económica? No, yo creo que todavía estamos en veremos. Todavía no ha ocurrido nada de lo que se dijo que se iba a ocurrir. O sea, me parece que todavía tenemos un problema con la inflación real. Sí. Tenemos un Banco Central que me sigue diciendo que la inflación dura, la inflación núcleo sigue estando en el orden del 1,5%. La verdad es que yo escuchaba recién la discusión sobre los salarios, pero los salarios se pactaron cuando nos decía el ministro de Hacienda que la inflación en el año iba a ser entre el 20 y el 25%, más cerca del 20 que del 25%. Y la inflación terminó 10 puntos arriba de eso. Y la verdad es que hubo hasta gremios que cerraron acuerdos por 6 meses y ahora a esos gremios también se les dice no pueden reabrir paritarias. Me parece que hay un contexto económico absolutamente complicado. En los últimos 3 meses la caída del consumo superó siempre el 7% mensual. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema, claramente. Y tenemos un problema también con la falta de inversiones. Las inversiones no están llegando porque la Argentina es un país que tiene más de 8 puntos de déficit fiscal, porque la Argentina es un país que tiene casi 40 puntos de inflación, porque la Argentina es un país que el consumo cae sistemáticamente. Hace 4 trimestres, un año que está en recesión. Sí. Bueno, en esos términos, ¿quién viene? Entonces, nosotros tenemos un problema ahí muy serio, muy serio. Yo cuando digo que es casi infantil la idea de que, creo que además nos advierten lo que está pasando en Europa. ¿Va a crecer el año que viene? Porque el gobierno está esperando el año que viene que la economía crezca y que crezca bastante. Puede ser que crezca, porque yo también creo que debemos estar tocando fondo. Y como dice Benedetti, bienaventurado lo que está en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Pero la mejora suele ser costosa, suele ser difícil. Y algo más, y con esto termino. Sí. Porque también entendámonos, este año vamos a caer 2,5 puntos la economía, y el año que viene creceremos 3. Sí, fue 2014-2015. Exactamente. Nosotros, en la mejor hipótesis, en diciembre del 2017, vamos a estar con una Argentina igual a la de diciembre del 2015. Exactamente igual. Bueno, como en diciembre del 2015 estuvimos un poquito por debajo de diciembre del 2013. Exactamente. Bueno, va a haber algunas diferencias. Es una interrogante, si Argentina sale... Argentina está en 5 años de estancamiento. Pero hay un dato. El nivel de producción de diciembre del 2011 es el nivel de producción de diciembre del 2015. Así es, hace 5 años está estancada Argentina. Va a caer este año, si se recupera el año que viene, va a ser 6 años. Pero con una diferencia. Ya empezó la curva de recuperación. Más tiempo la generación de empleo. Ya comenzó la curva de recuperación. Hoy tuvimos la primera reunión de la discusión del presupuesto 2017 y se mostraron gráficos, se mostraron números. Se aceptó incluso por la oposición que era el primer presupuesto que se veía federalismo en serio. Por supuesto que en 6 u 8 meses no vas a generar, revertir el desastre y no vas a tener la misma Argentina, porque va a ser una Argentina más ordenada, va a ser una Argentina que salió del cepo cambiario, va a ser una Argentina que salió de el absurda el dólar mentiroso, es decir, una Argentina que ordena su economía. Ahora, pretender que en 8 meses, yo no sé por qué se habla de que es infantil la política exterior cuando la Argentina, estando presa, ahora dialoga, ahora se relaciona, ahora está definiendo. Ahora, por supuesto que en 8 meses no resolvés la política exterior, la política económica, la política con el campo, la política con los trabajadores. La única que hizo magia fue el gobierno anterior. No hace magia. Lleva datos para discutir el presupuesto, datos reales, no mentirosos. No, pero está bien. Pero empezamos a tener datos del INDEC. Mirá la diferencia de Argentina. Pero está bien. Vos podés gobernar sin datos. Todo eso que decís debe ser así. Lo que te digo es que el dato... Sí, claro que lo lógico, el dato, es obvio que no era así. Nosotros nunca nos manejamos antes con los valores del INDEC trucho. Es que
en 8 meses no es que estamos igual, estamos peor. No, mentira. No, no es mentira. No, no es mentira. No, no es mentira. Estás equivocadísimo. Bueno, lo dice Yo la iglesia, no quiero lo dice discutir. todo el No quiero mundo. discutir con vos, pero la verdad que son los datos de ustedes. ¿Cuánto fue la inflación Son los de este datos de mes? ustedes. Pero Mario, 0,9. Pero ¿cómo vas a sentido tomar el común, dato salí de a la este mes como calle. inflación? ¿Por qué No es no? serio, Mirá, te lo yo pido te doy por un favor. ejemplo. Yo te El doy un Banco ejemplo. Central, que es tuyo también, dice que la inflación núcleo No. es de 1,5 puntos. Te doy un ejemplo. A ver, para que cierre, 0,9. Barleta. No, Sí, no a me ver. vengas con esa payasada, te lo digo con Yo todo te vengo con respeto. los No me datos que vengas con tengo, esa payasada. 0,9 sin Bueno, no, yo contar. pensé que estábamos hablando en serio. No. Bueno, yo la verdad Ah, es que no, si vos sos el único serio acá. lo que siento es que definitivamente los números han empeorado. Han empeorado los números de la inflación porque ha habido un error de cálculo cuando se devaluó, ha habido un error de cálculo con las tarifas. Aumentó la concentración Hay económica. además otro dato cierto, que es que recibieron 5,5 puntos de déficit. Hoy en día estamos en 8,5 y va a terminar el año, no lo digo yo, lo dice Alfonso, con un déficit de 7,60, no lo digo yo, lo dice Alfonso. Y el año que viene va a tener un déficit como el que dejó Cristina, con un endeudamiento que crece, porque la otra realidad es que silenciosamente la Argentina en 9 meses aumentó 7 puntos su deuda externa. Y no es nada. No, Y es lo que claro, si tendríamos que haber hecho. Ustedes que despolitearon un país... ¿Sabés que les va a cuánto es la preocupar. deuda de México, La realidad Uruguay, es que, Perú? la realidad es que no es ¿Sabés poco. cuánto es la deuda no es de poco Perú? que en un año hayas aumentado Pero 7 bueno, puntos si vos te el déficit. volviste... Bueno, pero en un No, país... yo solamente trato de ser un Si vos poco, te volviste trato de ser un poco si vos te vas a sincero hablar de con un lo que Yo te está grafico, pasando. socialmente, Estoy sin tiempo. pero socialmente, el 10 de diciembre el país estaba así, hoy está así. Ahora, en este nivel, ¿cuántos pasaron al tema hambriento? Está bien, no fue alevosamente peor. Yo no defiendo lo que pasó en los últimos años en la Yo Argentina. tampoco. Y bueno, sería- pero ahora Yo se tampoco. agravó. Bueno, pero a ver, ahora se agravó. se están Lo dice cerrando la canillas, iglesia, está bien, pero lo dicen todos. hagamos una Se evaluación. pierden puestos de trabajo. las Hagamos una- consecuencias de a ver, los errores Hiciste una se han evaluación, perdido ahora. puestos hiciste una de evaluación de un trabajo. país así después de 12 años. Hacé una evaluación de No. cómo vamos a sacar ¿Qué este país fue dentro de 12 nosotros. años? 12 Yo años cuando y más. nosotros- Vos lo defendiste durante mucho tiempo el Cuando gobierno anterior, nosotros Julio. peleamos Así que, frente a otro 12 años, gobierno, Julio, vos lo vos defendiste estabas durante- callado la boca. Vos lo defendiste durante mucho tiempo el gobierno Cuando anterior. nosotros movilizamos... Gracias. Durante mucho tiempo lo defendiste, Julio. Era una cosita así. Gracias a Decime dónde todos. estaba Caló. No, yo quiero decir una cosa Sí. solamente para terminar. Me parece que ese es muy injusto porque Moyano le paró 2 veces el país a Cristina de un modo tremendo. Y olvidarse de esos paros es una gran injusticia. 2 en 8 años. Bueno, la verdad que no, Un montón de pero no empecemos con ese cálculo. Ahí, porque claro, Alfonso- Pero Vos anda sacá- los vos sacá diarios. los cálculos que te En Santa Fe convienen. no No, llegan bueno, los diarios Alfonsino dejó un país con nacionales. 5.500 puntos de Mario, inflación. por favor. Por favor, te lo pido, por favor. Pero ¿cómo me decís que no? Estás haciendo... estás generando un 5.500 nuevo puntos de relato, inflación Mario. cuando se fue Alfonsín. Por favor. No cometas vos el mismo error No de mezcles generar un todo. nuevo relato. Mergama le tengo un gran cariño a Alfonsín. Me hace A ver, maltratarlo. listo. por lo que decís. Gracias, Gracias a todos. No, gracias a ustedes. No tenés una Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés directo acceso desde el control remoto a las mejores series de Netflix y de Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal para que lo veas cuando quieras, como quieras. Con Telecentro tenés internet 20 mega Wi-Fi, televisión HD, telefonía y todo por 8.49 final por mes. No esperes más, llama ahora al 6380-0000 Telecentro. Ahí está disponible. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Pablo Rossi con Conversatorio, nos reencontramos mañana.